Hernán Bermúdez Requena, el fugitivo exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y quien es acusado de ser el jefe del cártel La Barredora, es militante de Morena desde 2023. Ese es el año en el que el actual senador Adán Augusto López Hernández, su impulsor, era secretario de Gobernación y luego buscó ser candidato presidencial de ese partido político. Bermúdez Requena se afilió a Morena el 20 de marzo de 2023 y la fecha de actualización tal fue el 31 de diciembre del año pasado, según el padrón de afiliados de este partido político, que pues lo que señala es que está desde esa fecha y este dato lo puede corroborar cualquier persona que entre a la Plataforma Nacional de Transparencia. Cuando Bermúdez Requena se afilió a Morena, era secretario de Seguridad Pública de Tabasco y ese mismo año, el 23 de diciembre, sufrió un atentado en su residencia del fraccionamiento campestre de Villahermosa, que derivó en su renuncia al cargo el 5 de enero de 2024, cuando López Hernández se perfilaba para el Senado, después de no ganar la candidatura de ese partido. Como recordaremos, incluso quedó por debajo de Gerardo Fernández Noroña en las preferencias. Este miércoles, pues Morena cerró filas con Adán Augusto López Hernández una vez más, Romy. Sí, que por cierto, no hay que olvidar que Adán Augusto López le juró esa fidelidad al partido y al menos vemos que es recíproco. Pero la bancada de Morena en el Senado, pues evidentemente le iba a dar el respaldo a Adán Augusto. Todo el grupo parlamentario de Morena ahí en la Cámara Alta, al igual que el partido, cerró filas con Adán Augusto Hernández, que es el coordinador, su coordinador, y el coordinador también de la Junta Política del Senado, por haber mantenido, cerraron filas con él por haber mantenido a Bermúdez Requena como su secretario de Seguridad y dejarlo cuando incluso dejó la gubernatura, que se la deja a Merino. Los senadores morenistas calificaron como campañas de sospecha, difamación y desinformación en su contra, así como golpeteo orquestado desde la derecha con la intención evidente de sembrar división y desconfianza para debilitar el movimiento y el proyecto de la Cuarta Transformación, los señalamientos contra su líder parlamentarios. Señalamientos que también se han dado de manera lógica una vez que el gobierno de Tabasco, que es un gobierno de Morena, pues anuncia esa investigación que se hace en contra del exsecretario. Sobre este tema, los senadores de Morena sostuvieron que no hay ninguna investigación judicial ni señalamiento formal que involucre al senador, particularmente en algún ilícito o en alguna irregularidad que se haya cometido mientras él era gobernador en Tabasco, en la que, por cierto, pues en Bermúdez fue su policía. También hay que recordar que ayer mismo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmaba que la Fiscalía General de la República tiene una investigación abierta con el morenista Hernán Bermúdez Requena. Sostuvieron los senadores que cerraron filas con Adán Augusto López que pues su líder encabezó con dignidad el gobierno de Tabasco y fortaleció la gobernabilidad del país desde la Secretaría de Gobernación, esto con inteligencia, lealtad y los principios que rigen a la Cuarta Transformación. También señalaron que Adán Augusto ha estado coordinando al grupo parlamentario con responsabilidad y profesionalismo y ha encabezado los esfuerzos para sacar adelante las reformas trascendentales del gobierno de la Presidencia de la República. Habrá que recordar también, pues, estos episodios que sostienen Adán Augusto López con Ricardo Monreal, que también han puesto y han dividido de cierta manera pues a la Cuarta Transformación, no en el Senado como tal, pero sí en el Congreso de la Unión. Sí, los tuvo que pues ponerle su estate quieto. Rosa Isela Rodríguez se reunió con ambos y ya acordaron que iban a dejar de estarse peleando. Y mira, quería leer un comentario de Don Marcus, dice, es que
creo que está en la misma sintonía. Yo le decía a Romina que esto de la barredora me recuerda a un capítulo de Los Simpson donde Homero es Don Barredora y pone aquí también la canción que ponen. Me llama entonces voy, Don Barredora es quien soy. Sí, a mí también me recuerda a ese capítulo y es una cosa bastante seria el tema de la barredora. El día de ayer les hablábamos y les informábamos aquí sobre lo que dijo Luisa María Alcalde, la líder nacional de Morena. Ella señalaba que pues no es la obligación de Adán Augusto de investigar este tema y no es su obligación, pero también ella señalaba que pues él no tiene nada que aclarar. Y en este caso sí me parece que en eso es donde muchas personas no estamos concordando. ¿Qué opinan también ustedes? Cuéntenos. Porque sí, por supuesto, o sea, no es lo que se está pidiendo no es que Adán Augusto vaya a investigar si realmente Hernán Bermúdez Requena estaba vinculado con el narcotráfico o incluso si él era la cabeza de la barredora. No le estamos pidiendo que lo investigue, sino que nos cuente, nos informe cuál era de qué manera es que lo llamó a su gobierno, cuál era la información que él tenía sobre ese funcionario, porque no es poca cosa el que se le esté acusando de ser a Bermúdez Requena, de ser el líder de una banda tan peligrosa como La Barredora, que pues provocó muchísima violencia en aquel estado. Creo que es parte de lo que la militancia y simpatizantes decíamos el día de ayer, no está de acuerdo. Sin embargo, pues también están de otra manera apoyando a la presidenta Claudia Sheinbaum y quizá justamente esto que menciono lo ligo con lo que ella el día de hoy por la mañana señaló. Dijo que la Fiscalía General de la República debe investigar si Adán Augusto López está involucrado en el caso de Hernán Bermúdez Requena. Además, afirmó que su gobierno no encubrirá a nadie siempre y cuando se presenten pruebas de que ha incurrido en acciones delictivas. También esto fue lo que señaló el día de ayer Luisa María Alcalde, también dijo eso, sí, o sea que no van a estar encubriendo a nadie. Solo quizá a lo mejor lo que está esperando la ciudadanía es información de Adán Augusto. Al ser cuestionada la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los señalamientos hacia el exgobernador de Tabasco y el actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, es decir, Adán Augusto, luego de darse a conocer que quien fuera su secretario de Seguridad es buscado por la Interpol por vínculos con el narcotráfico, Sheinbaum indicó que debe indagarse todo alrededor del tema y no simplemente realizar acusaciones al aire. Agregó también que ella no puede decirle a Adán Augusto que salga a dar explicaciones, que él tiene su estrategia y es voluntad de él. Y me parece que en esto, pues sí, o sea, ella no puede decir que, oye, Adán Augusto hace esto, también de esa manera, vendrían comentarios como que autoritaria, como que ella lleva la pauta. Cuéntanos ustedes qué piensan sobre esto, pero vamos a escuchar específicamente lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema. A ver, para que se faciliten las investigaciones. En este momento no tiene una responsabilidad ejecutiva, eso es lo primero. Segundo, la Fiscalía, en todo caso, con las investigaciones tendría que ver si hay algo que demuestre que hubo algo relacionado con Adán Augusto. Hay que ver cómo pasó esto. Y por eso quiero que el Gabinete de Seguridad dé toda la información de cómo es y a partir de cuándo viene este conocimiento de esta persona. Cuando, digamos, el número de homicidios en Tabasco era bajo, hasta cierta fecha, puede haber sido 21, 22, que entra el gobernador Merino a Tabasco, que se viene una ola de más violencia en Tabasco. Se remueve a esta persona y se integra un nuevo gabinete. Y a partir de ahí empiezan muchas investigaciones. Entonces, nosotros no cubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas
no un dicho, no una suposición de cualquier persona y particularmente del senador Adán Augusto. Entonces, es muy importante que se sepa a partir de cuándo se empezó a investigar a esta persona, porque no tenía investigaciones previas. Entonces, todo eso pues aclararlo a la ciudadanía, porque lo usan mucho pues este tema recientemente, como luego no hay otras cosas, es y si no otra cosa, y si no otra cosa. Y la transparencia en el gobierno es fundamental. Ha llamado también la atención que el senador no ha dicho nada, no ha salido a explicar, como usted siempre pide, que se explique todo, pero él no ha salido a decir nada. Bueno, él tiene también, yo no le instruyo. O sea, nosotros somos compañeros del movimiento de hace mucho tiempo, hoy soy presidenta y él es coordinador del Senado. Entonces yo no les doy instrucciones para sal a declarar, haz esto. Él tiene su propia estrategia de si comunica o no se comunica. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues informarle a la ciudadanía a través del Gabinete de Seguridad desde cuándo estuvo la investigación y qué se está haciendo también incluso en Tabasco, porque de nuevo bajó mucho el número de homicidios en Tabasco. Y miren, hay un comentario de aquí de nuestra querida audiencia en YouTube. Dice Verónica García, la Fiscalía debe definir quiénes son las personas que deben ser llamadas a declarar. En eso, Morena tiene razón, pero para eso está la autoridad a cargo y deben seguir protocolos y líneas de investigación. Sí, hay protocolos y líneas de investigación que se tienen que seguir, pero pues también no podemos negar la realidad por la que pasan varias fiscalías, que muchas veces actúan según los casos que van siendo mediáticos y luego se termina de ser mediáticos y se olvidan. Y no hay muchas judicializaciones. En el caso de la barredora que llega a esta captura, pues también hay informes de inteligencia que señalaban a Hernán Bermúdez como quien era el que estaba realmente encabezando ese grupo criminal. Esos mismos informes también han mencionado a un gobernador en funciones. Aquí el problema es que Tabasco tuvo 2 gobernadores en un corto periodo, en un mismo sexenio. Entonces, pues sí, eso también tendría que investigarse y lo tendría que investigar la autoridad correspondiente, que sería la Fiscalía General de Tabasco, que esté llevando esa investigación, y si es una investigación conforme a la delincuencia organizada, ese es un delito federal que también lo tiene que seguir la Fiscalía General de la República. Finalmente, si va a dar la cara o no, pues es algo que el senador pues está en todo su derecho de hacerlo o no. Y hablando del tema, uno de las expectativas va a ser el próximo domingo, porque va a haber convención de Morena y pues muchos están esperando que vaya Adán Augusto a esa convención y a ver si ahí puede mencionar, o sea, al menos la prensa lo alcanza a identificar para preguntarle algo. Hay un tuit de la periodista legislativa que cubre temas legislativos, que es Leti Robles, quien señala que el senador Adán Augusto ya está confirmando su asistencia a esa reunión del Partido Morena que se va a celebrar el próximo domingo. Es una reunión que tiene que ver con el tema de cómo se van a organizar para la elección intermedia del 2027. Pero bueno, ahí es donde se espera que haga una reaparición pública, como se menciona, y pues es la expectativa. Habrá que ver si realmente entra por donde vayan a estar todos los medios de comunicación, la entrada principal, o si lo meten por los elevadores o por la puerta de atrás que vaya a tener ese lugar donde se va a realizar la convención de Morena. Pero bueno, pues eso lo vamos a saber por lo pronto, hasta el domingo. Hasta el mero día. Hasta ese día. ¿Que ahí vas a andar, Romy? Ahí vamos a andar. A ver si, pues si entra por la puerta grande o si, pues, ya ves que a veces cuando tienen algún tema polémico, pues
Sí, siempre hay puertas por donde entrar que no estén los medios de comunicación. Puertas y salidas. Puertas y salidas, Ajá. así es. Y de ese tema que señalas sobre las elecciones de 2027 y que van a empezar a tratarlo, porque pues al final ya el siguiente año ya lo tienen que tener más amarrado. Y en realidad esto también tiene que ver un poco con el tema electoral en Tabasco, porque pues hay también una pugna entre... una división entre el actual gobernador Javier May y quien, pues al parecer, uno de sus gallos podría ser el actual director del Infonavit. ¿Cuál es su nombre? Oropesa. Oropesa se apellida. Aquí seguramente nos van a decir Oropesa. rapidísimo en los comentarios. Oropesa, no. Sí. En los comentarios, díganos, Oropesa ustedes es de Pemex, saben todo. Él era de Pemex, justamente, y ahora está en el Infonavit. Y no sé si tú lo has visto, pero hay un montón de... A mí me sale en Twitter... Octavio Romero Oropesa. Bueno, sí, muchas gracias, exacto. Y pues él parece que Octavio Romero Oropesa quiere también la gubernatura en Tabasco en algún momento. Ha estado haciendo trabajo. No sé si a ti te han salido en Twitter sus tweets promocionados del Infonavit. Ya tiene mucho tiempo él queriendo ser, incluso quería, él estaba en la candidatura entre él y May y el, y el que estaba antes en el IMSS. Ajá. Estaba entre ellos y finalmente se le dan a Javier May porque también en Tabasco están los dos grupos, uno que se le llama Los Fundadores, que es el que pertenece, por ejemplo, Javier May, en el que está Romero Oropesa y en el que están muchos que son vinculados o son reconocidos como más apegados a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y está el grupo de Adán Augusto, de Carlos Merino, que están vinculados o decían, bueno, pues eran los operadores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, justamente cuando se da las dos precandidaturas para Claudia Sheinbaum y en la que estaba Adán Augusto, se vio mucho más fuerte ese enfrentamiento entre esos dos grupos de allá de Tabasco. Y pues es una pugna que sigue, ¿no? Que sigue pues ahí en el bastión de Morena. Y que de alguna manera también se ve reflejado justamente en que ahora sí, este otro grupo, sí le esté entrando, el grupo de Javier May, sí le está entrando a investigar a Hernán Bermúdez. Pero antes queremos informarles algo que acaba de ser... subido en Twitter, nos dice Camila Martínez que ella es secretaria de comunicación en el CEN de Morena, tiene esa cartera de comunicaciones y señala, en este momento, en entrevista a Luisa María Alcalde, que es la líder de Morena, en el Heraldo de México, anuncia que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena acaba de suspender los derechos de Hernán Bermúdez con miras a la expulsión del partido. En el partido Morena no somos tapadera de nadie, señala Camila Martínez. Pues ahí está, información de último momento, aunque es una entrevista que está dando la dirigente de Morena al Heraldo de México, en el que luego de que se da a conocer que este ex policía de Tabasco, secretario, era militante de Morena, pues ahora inmediatamente la Comisión de Honor y de Justicia de este partido sesiona y le suspende inmediatamente pues del partido. Así que ahí tiene esa información. Si se dan más detalles, pues obviamente vamos a seguir dando seguimiento a este tema. Pues de entrada creo que es una información importante y lo que seguramente también estaban exigiendo parte de la militancia y la coherencia que muchas personas están exigiendo de ese partido y sobre todo en momentos en los que el país está siendo pues atacado con diferentes frentes, aranceles, lo que dijo ayer Donald Trump de que en México ya los funcionarios están casi
casi que llorando y no quieren ir a trabajar porque están los cárteles y que él tiene que hacer algo. Son de verdad muchísimos los temas en los que se tiene que concentrar el gobierno de México, como pues para además estar por el lado de Morena, que tendría que estar haciendo otro trabajo, como señalas, pues estar viendo si este señor además es militante. Entonces, pues es parte, sí, de la coherencia que en algún momento se pide.